y muchas gracias a todos. Entonces, em, quiero empezar em, haciéndoles un pequeño recordatorio, ¿no? Quiero que, los que estén acá un poco se olviden ahorita de que son adultos y nos centremos un poco en cómo ha sido la relación de cada uno de ustedes con sus padres, ¿ok? ¿Qué mensajes recuerdan? No me lo van a decir, ¿ok? Porque pues no tenemos tanto tiempo, pero simplemente qué mensajes recuerdan ustedes que se repetían cuando ustedes eran adolescentes, cuando ustedes eran niños y que en la adultez en algún momento llegaron a recordar. Porque estos mensajes son los mensajes que replican nuestros padres y que a nivel sistémico se convierten en referentes de conducta, en referentes de comportamiento e incluso referentes afectivos. ¿A qué nos referimos con referentes? Cuando nosotros buscamos un video de YouTube, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, buscamos zapatos para el frío, ¿no? Botas para el frío. Cómo usar botas para el frío, cómo enrollar una bufanda. Y después YouTube nos va refiriendo videos de sábanas, de zapatos, de sandalias. Es decir, a partir de una conducta, a partir de una búsqueda, YouTube nos da referentes. Bueno, así funciona nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener relaciones, ya sean relaciones de pareja, ya sean relaciones con amistades, incluso relaciones laborales, lo que hace nuestro cerebro es buscar esos referentes emocionales, esos referentes conductuales para empezar a tener una conducta, un comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando nuestros referentes, ¿ok? Son estos padres, mamá y papá, pero el concepto que tiene mi mamá de mi papá es que es una bestia. Entonces yo crecí diciendo, mi papá es una bestia. No solamente se queda en nuestro inconsciente el hecho de que mi papá es una bestia, sino que nuestro inconsciente tiene la capacidad de extenderlo a otras esferas de la vida. Entonces empezamos a decir, no, mi papá no es una bestia, los hombres son unas bestias. Y resulta que en esa búsqueda, entonces entramos en relaciones conflictivas, no me gusta usar la palabra tóxica, ¿ok? Entramos en relaciones conflictivas, relaciones disfuncionales, empezamos a tener relaciones laborales muy conflictivas y no sabemos por qué. Entonces hay muchos que niegan que la terapia pueda ayudar, hay muchas personas que es lo contrario, es decir, pasan 10, 15 años en terapia tratando de buscarle un sentido a la misma dolencia. Y a veces la misma dolencia es que cuando yo crecí, a mí me dijeron que mi papá era una bestia y yo eso lo mantuve en mi inconsciente y mi inconsciente se encargó de mantenerlo como un referente. Entonces, les digo esto porque todos hemos sido niños, ¿ok? Y porque la mayoría de los adultos que estamos acá hemos tenido muchas veces que ir a terapia para superar nuestras heridas de la adolescencia, de la infancia, de la juventud media, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a terapia a manejar los conflictos que nuestros padres, queriendo o sin querer, nos han heredado. Entonces, un término relativamente nuevo es ¿no? El síndrome de alienación parental. Lo primero que les voy a decir es, nosotros los psicólogos trabajamos con un manual, ¿okay? Un manual psiquiátrico, un manual psicológico que se llama DSM-5. Con ese DSM-5 nosotros lo que hacemos es buscar signos y síntomas de un trastorno para poder propiciar un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico lo que busca es el pronóstico de un paciente y, por supuesto, su respectivo tratamiento. El síndrome de alienación parental no lo vamos a encontrar en el DSM-5, ¿ok? De hecho, hay muchos psicólogos que son detractores de este nombre porque dicen, no, es que eso no existe y hablan de la alienación parental desde otra perspectiva. Sin embargo, desde la perspectiva criminológica o desde la perspectiva jurídica, nosotros tenemos que tocar el tema porque incluso en nuestras leyes y en nuestros códigos de cada país ha habido el momento en el cual se le ha hecho eco a este síndrome y se ha, por supuesto, entonces juzgado legal, jurídicamente, esta conducta. ¿Y en qué consiste esa conducta, Sol? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Entonces, doctor, porfa, si puedes girar el video para que, ajá.
Él va pasando y entonces ya ahí estamos. Muy bien, ahí lo puedes parar, gracias. Ok, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de alienación parental? Fíjense estos mensajitos, ¿no? Yo no te voy a decir cómo es tu papá, pero el tiempo a mí me va a dar la razón. Este es el discurso más pasivo-agresivo que nosotros podemos escuchar, ustedes siendo padres o nosotros habiendo siendo hijos, ¿no? Yo no te voy a decir cómo es Ivana, yo no te voy a decir cómo es Rommel, tú vas a ver que el tiempo a mí me va a dar la razón, que es lo que yo estoy diciendo, es un nefasto, y ya tú vas a ver que te vas a decepcionar. Esto genera algo que en psicología cognitiva se llama sesgo, ¿no? Y entonces el sesgo de confirmación lo que hace es buscar siempre, porque mi mamá dijo que era un nefasto. Entonces cualquier conducta que tenga papá o cualquier conducta que tenga mamá, yo la voy a asociar a, claro, es que es un nefasto o es una nefasta. Es verdad, mamá, el tiempo te dio la razón. Mi papá, mi mamá era un nefasto, ¿no? El segundo, mira, hoy comimos frijoles porque mamá se fue y nos abandonó. ¿Ok? Porque algo que les debo decir es que el síndrome de alienación parental no se da solamente de la mamá al hijo, ¿ok? Se da también de los padres a los hijos. Es decir, en este caso no estamos hablando de géneros. Un tercer tipo de discurso pudiese ser, ¿vieron cómo papá nos cambió por una mujer más joven? Estos son los discursos que nosotros escuchamos que de repente incluso nos heredaron, ¿no? ¿Vieron cómo se fue? ¿Vieron cómo si era una grosera? ¿Vieron cómo le da dinero a la novia más joven? O sea, todo esto hace que el niño genere una conducta. Entonces, es una conducta de empatía hacia ti, a quien está emitiendo estas frases, y por supuesto que genera una conducta a la persona a la cual se le están dirigiendo estas frases, ¿no? Entonces, por lo general, es que proviene de los dos, dice acá doctor Cus, proviene de los dos, ¿ok? Por eso yo pongo ejemplos tanto de papá como de mamá. Tanto un papá puede decir, hoy comimos frijoles porque tu mamá nos abandonó, tanto una mujer puede decir, estamos solos porque tu papá nos dejó por una más joven. Y esto que están ahí ya viendo, que estoy viendo así por la pestañita del chat, vamos a ver por qué por lo menos aquí en México derogaron ese artículo, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto de que se creía que se estaba más bien tratando de demonizar un poco la conducta de las madres, cuando en realidad, pues, el síndrome de alienación parental se da tanto en los padres como en las mamás, ¿ok? Pero de esto hablamos, de este tipo de discurso estamos hablando, ¿no? Hay unas, ustedes lo saben, no sé, los que son padres y madres acá, yo doy la vida por mi hijo, ¿no? Por mi hijo todo. Nosotros lo vemos muchísimo en los posts de Instagram y de Facebook, ¿no? Por mi hijo, mis brazos. No le des tus brazos, háblale bien de su papá y ya está. No le des tus riñones, háblale bien de su mamá y ya está. ¿No? Pero nos vamos a conductas extremistas porque es lo políticamente correcto. Yo a mis hijos, mis ojos, mis brazos. No, a tus hijos respeto desde esta posición en la que tienes que respetar al papá que tú le escogiste. Yo le decía a una paciente el otro día, lamentablemente tu hijo va a crecer y cuando tú estés hablando mal de su papá, tu hijo te va a decir, ah, pues mamá, la culpable fuiste tú, porque tú fuiste quien me escogió ese papá, ¿no? Entonces, no fomentemos hijos que después tengan que sanar nuestras carencias en terapia, que cada quien tenga que sanar lo suyo, no lo del progenitor, ¿ok? Y fíjense que es tan curioso que en la presentación, a mí no me gusta mucho la palabra progenitor porque me parece demasiado ostentosa, ¿no? Pero precisamente las leyes para hacer la acotación de que el síndrome de alienación parental se da tanto en hombres como en mujeres, no utiliza ni siquiera el término mamá y papá, utiliza el término progenitor y progenitora, es decir, lo objetiviza de alguna forma, ¿ok? Por eso es que el subtítulo de la presentación es síndrome de alienación parental. ¿Estamos criando a los hijos desde nuestra carencia afectiva o los podemos criar desde nuestra objetividad? Y la objetividad es saber que no funcionó la relación porque como pareja eras un nefasto, pero que yo no soy quien para negarle a mi hijo la oportunidad de tener una relación o con la mamá o con el papá. Y esto es lo que realmente se fisura en este intentar
hablarle al hijo de la mamá o del papá que mi dolor es el que se antepone, ¿no? Viste como tu papá ya borró las fotos de Facebook conmigo, ¿no? Y lo ideal sería, bueno, sí, contigo, pero no conmigo, mamá. Pero los niños de 8 y 9 años no tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces, bueno, por esto y así es como se ve y se siente un discurso dentro de la alienación parental, ¿ok? Yo creo que en algún momento los que son acá hijos de padres divorciados deben haber escuchado algo así. Si quieren, pónganlo en el chat para leerlos al rato, nada más como para hacer un poco más dinámico el que quiera, ¿no? ¿Qué mensaje parecido a este recuerdan que ahorita digan, pues sí, yo crecí como pensando que mi papá era el malo, que mi mamá era la mala, porque desde chiquito me dijeron esto y resulta que no? Si quieren lo van poniendo en el chat, si no, no pasa nada, ¿ok? Porfa, ¿me pasas? Ajá, ok, muy bien. ¿Cuáles son los orígenes del síndrome de alienación parental? Bueno, tiene sus orígenes a inicio de los años 80, ¿ok? En los años 80 se empiezan a visibilizar los conflictos entre niños y padres, ¿ok? Estos conflictos entonces, en ese momento, provenían de situaciones familiares en donde se estaba debatiendo la custodia del hijo o de la hija, ¿no? Les digo, no es un síndrome validado como una patología, ¿ok? Entonces no es como que digamos, ay, mi hijo sufre del SAP y entonces necesita medicamentos. No, realmente no se controla con medicamentos, sino más bien a quien tenemos que empezar a llamar, pues son a los tribunales de familia, son a las psicoterapias dirigidas por las medicaturas forenses de cada ciudad, en donde hay psicólogos forenses, en donde ubican el tipo de daño que tenga un niño con relación a su vínculo parental, ¿no? Encierra el SAP, encierra ideologías, ¿ok? Distorsiones personales, y lo que nos ha enseñado es que cualquiera de los progenitores puede ser un alienador o un alienista, ¿no? No es una teoría machista, ¿ok? Porque no se hace para atacar a la mujer, pero tampoco es una teoría feminista que se haga para atacar a un hombre. Y fíjense que de acá surge otro término que conocemos como violencia vicaria. Al final de la presentación les hablo un poquito más de la violencia vicaria, pero como es tan amplia, pues no me quise como perder, digo, porque pudiésemos hablar de muchas cosas y créanme que yo puedo hablar hasta las 2 de la mañana, pero no es el hecho, ¿no? Entonces, este término da origen a otro denominado la violencia vicaria. Chicos, qué bueno que se activaron en el chat. Los voy a leer, de verdad que me interesa mucho leerlos. Dice, tu papá nunca está, siempre ha sido así desde que naciste. Siempre andaba en calle, nunca se ocupó de ti, solo yo era la que estaba ahí ahora. Y ahora ves, viejo, igual no ha cambiado. Wow, Fiorella. Pamela dice, mi mamá decía que mi papá se había ido con una chica más joven y nos decía que ella no podía hacer nada. Solo mi hermano y yo podíamos hablarle a mi papá. Posteriormente mi papá se enfermó y decía, tu mamá no estuvo para cuidar de mí. Dice Juan Eduardo, tu papá tiene la culpa, por su culpa estamos así. Y Pamela dice, y mi mamá decía que tu papá nunca te cargó. Fíjate, Pamela y Fiorella, que les hablaron de papá cuando ustedes estaban pequeños. Una de las características del síndrome de alienación parental, lo vamos a ver al final, es que genera nuevos recuerdos y borra otras memorias, ¿no? Imagínense ustedes un niño que diga, es que yo sufro mucho porque mi papá, cuando yo estaba chiquito, no me cargó. Pero ¿cómo sabes tú que no te cargó? Tú no te puedes acordar, tú no puedes tener un recuerdo de 6 años de que si te cargó o no te cargó. Quiere decir que es un recuerdo, es una imagen formada. Y esta imagen formada da lugar a un lugar emocional, da espacio, perdón, a un lugar emocional. ¿Y este lugar emocional cuál es? Odio, rabia, resentimiento, cuando en realidad ni siquiera sabes si en efecto tu papá te cargó o no te cargó, ¿no? Si tu papá luchó por ti o no luchó por ti en un juicio que duró 3, 4, 5 años, ¿no? Y que resulta que cuando ves el expediente de cómo tu papá luchó por ti, dices, entonces fue mi mamá, ¿no? Entonces fue mi mamá quien me negó a mí un padre, o entonces fue mi papá quien me negó una madre, ¿no? A ver, por acá hay otro chat.
A ver, dice, mi mamá me dijo, dice Junior, que tu papá no te quería y ahora que yo soy mayor me dijo que ella cada vez que venía lo botaba por orgullo. No lo dejó acercarse a mí ya que se fue con otra. Esto, Junior, que tú estás diciendo, ok, gracias por compartir sus experiencias, muchachos, muchachos y muchaches. Esto que tú estás diciendo es una de las situaciones más usuales y más típicas. Es decir, sabemos, y lo sabemos porque ya todos somos adultos, yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos vivido al menos un mal amor, ¿verdad? Un desamor, un despecho. Despecho, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Pero bueno, se vive y dice Sabine, nadie se muere de amor. Lo peor del amor es que nadie se muere del amor. Entonces, imagínate crecer con la idea de que no te quieren, de que esta persona encargada de tu crianza, esta persona que te donó el 50% de lo que tú eres, de tu carácter, de tu temperamento, de tu personalidad, no te quiere. Por supuesto que esa carencia afectiva tú la vas a llevar a otros escenarios de tu vida. Y estos escenarios de tu vida son pareja, amistades, trabajos, y se generan dos tipos de conducta, o de sumisión o de violencia, ¿no? O de irritabilidad, o de incluso actitudes y conductas parasitarias, es decir, flojo, no hago nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún referente saludable que me diga que yo valgo, porque la primera persona que debía procurarme a mí un lugar seguro, según mi mamá me dejó. Y entonces, si esta mamá me está mintiendo, entonces también mi mamá es mala. Eso lo vamos a ver en las características de los niños que han sufrido de síndrome de alienación parental, ¿ok? Es un conflicto, ¿ok? ¿Por qué lo traemos por qué lo traemos a la criminología? Bueno, porque es un conflicto que debe a fuerzas conllevar una intervención jurídica para la resolución, ¿ok? No se resuelve solo. Entonces, como se necesita llevar a un tribunal de familia y como se necesita incluso llevar a tribunales civiles, entra en el campo de la criminología, de la psicología jurídica, para poder obtener, y por supuesto porque se hacen evaluaciones constantes, evaluaciones psicológicas, incluso psiquiátricas, ¿ok? Y para esto se necesita la intervención de un juez, ¿ok? Por eso la traemos acá a nuestro campo de la criminología. Por favor, pásame la lámina. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de los hijos del divorcio. ¿Cuáles son las consecuencias según los psicólogos que han trabajado con hijos de padres divorciados? Pues tienen mayores probabilidades de desarrollar trastorno psicológico. Y ojo que digo probabilidades, ¿ok? Probabilidad es un porcentaje. Esto no es una verdad absoluta, por favor, ¿no? Porque también sabemos que hay personas que vienen de núcleos familiares muy funcionales y que de repente tienen también problemas psicológicos. Entonces, probabilísticamente, estadísticamente, los casos en donde se ha visto dentro de los colegios mayor incidencia de niños agresivos o de niños depresivos son los niños que provienen de hogares productos de divorcio, donde aparte se están debatiendo la custodia o la tenencia del niño, ¿ok? Existe un periodo, después del divorcio, existe un periodo de incertidumbre y desequilibrio que se refleja en otros aspectos de la vida del niño y de la niña, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos? Pues mayormente son confusión, culpa, retraimiento, represión, no digo lo que siento, eso es represión, violencia y la adquisición de nuevos hábitos. La cosa es que los nuevos hábitos no son funcionales. Empiezan a fumar, empiezan a tener conductas sexuales precoces, empiezan a tener conductas con sustancias psicotrópicas, psicoactivas, ¿ok? Entonces, tenemos otra vez el discurso, ¿no? Por mi hijo todo. ¿Qué tal si en lugar de todo solo le damos lo necesario, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de decir por mi hijo todo, preguntamos qué necesita mi hijo? Antes de decir todo, porque yo no soy mamá, ¿ok? Pero sí soy terapeuta de madres y soy terapeuta de adolescentes, ¿no? Y hay veces que tengo terapias preciosas de mamás con sus hijas adolescentes o con sus hijos adolescentes, donde mamá está sufriendo porque hija hizo esto, hija está sufriendo porque mamá hizo esto, pero un sufrimiento no tiene nada que ver con el otro. Entonces mamá dice, pues yo pensé que tú querías eso. No, no quería eso. Entonces, no, por tu hijo todo,
mira, después de que sepas qué es lo que necesita, ahí sí dale todo, después de que sepas qué es lo que necesita. Y cuando tú sepas qué necesita tu hijo, entonces te vas a dar cuenta que no es todo. Esto de hablar en superlativos no es necesario, siempre, nunca, jamás, todo. No, no es necesario, ¿ok? Necesario es preguntarle a tu hijo qué buscas, qué requieres de mí, ¿no? ¿Qué no te estoy dando? ¿Qué te está haciendo falta, hijo, ¿no? Y cuando tengamos estas conversaciones desde lo real, desde lo objetivo, podemos dejar de hablar en superlativo. Por mi hijo todo, por mi hijo lo necesario. Y lo necesario es que tu hijo crezca con una visión de que papá lo quiere y de que mamá lo quiere, independientemente de que la relación no haya funcionado. ¿Ok? Porfa, pásala. Ok, ¿qué dice la ley? Fíjense, yo no les voy a leer todo esto, simplemente se lo pongo porque, pues, es importante saber que, por lo menos aquí en México, ¿no? Aquí en México había un artículo, el 383, fíjense, decía, deberá procurarse lo posible el régimen de custodia compartida del padre y de la madre, los niños pueden permanecer con alguno y con otro de forma ilimitada, y después ese artículo tuvo una modificación, que es la actual, ¿ok? La del 2004. Esta modificación la tuvo con respecto a la que derogaron, que ya la vamos a leer, que estaba buenísima y que yo, preparándoles esta clase, dije, caray, qué fuerte que se haya derogado esta ley, pero les pongo la pregunta así como en retórica porque al final, ahorita, en la que viene, porque es importante también saber qué es lo que hace que una ley tan importante y también puntualizada se derogue, ¿no? Entonces, la que está ahorita se parece muchísimo a la que viene, pero está mucho más resumida. Dice el artículo 411, pero de acá, ¿ok? De México. En los países, en los demás países obviamente cambia, incluso cambia el ente rector, ¿no? En Venezuela se llama LOCNA. O sea, cambian según las legislaciones de cada país, pero dice, quien ejerza la patria potestad debe procurar el respeto y acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendentes debe evitar cualquier acto de manipulación, alienación parental encaminado a producir en la niña o el niño rencor o rechazo hacia el otro progenitor. Pero ya no pone la alienación parental como el único problema. Porfa, pasa la lámina. Fíjense ustedes el artículo que derogaron hace, bueno, desde el 2005, 2006. Decía, así puntualmente, comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de los progenitores. Imagínense ustedes la completud de este párrafo. Violencia familiar, ¿ok? Segundo, decía, la conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien acreditada dicha conducta será suspendido, fíjense el castigo, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y en consecuencia el régimen de visitas y las convivencias que tuviese decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guardia y custodia del niño, esta le pasará inmediatamente al otro progenitor. En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador, ¿ok? O de la familia de este. El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Supremo de Justicia, el DF. Les repito, este artículo ya está derogado, pero se los leo porque a mí me pareció muy interesante y me pareció todavía más interesante que lo eliminaran. Entonces empecé a leer y empecé a buscar y dije, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Bien, lo que tiene de malo, ahora la puedes pasar también, por favor. Porque yo se los pongo acá como una preguntita, ¿no? Para que de repente ustedes también le puedan dar un poquito de por qué se criticó esto, ¿no? Pues las críticas al artículo 323 que se modificó, al que le mostré anteriormente, ¿no? Que dice prácticamente lo mismo, dice, quien ejerza la patria potestad y manipule, coaccione y cuarte al niño que no quiera al otro, pues se le suspenderá la visita. Dice prácticamente lo mismo, pero lo dice de una forma más política, lo dice de una forma más correcta, pero ¿por qué exactamente el 323 lo derogan? Pues les iba a dar, perdónenme, les iba a dar chance
pero pues mejor no, por temas de tiempo, ¿no? Pero ¿por qué sucedió esto? Porque si nosotros vemos todos los castigos que implicaba el artículo anterior, nos damos cuenta que el tribunal era bastante castigador, ¿no? Se castigará con, ya no va a visitar al papá, ya no va a visitar a la mamá. Ni siquiera la familia extendida, es decir, del padre alienador, es decir, si el niño se quedó con el padre y el padre es un alienador, tu mamá es mala, tu mamá es una prostituta, tu mamá es una loca. Este artículo decía que el niño no debía estar ni con el papá ni con la familia del papá. Entonces, digamos que eran castigos bastante severos los que se fomentaban a partir del 323, y lo que hizo el Estado fue, pues, mira, hacerle la vida un poquito más, simplificarle un poco las decisiones a los jueces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ahora los jueces de familia, los tribunales de familia? Mira, pues vamos a llevarlo al equipo de psicólogos de la medicatura, del tribunal, del Palacio Federal, de cómo se llame el ente de acuerdo a sus países, ¿no? Y es lo que se hace. ¿Saben qué es lo curioso? Que para poder detectar si un niño tiene o no alienación parental, si está alienado o no, se necesitan casi de 2 años de terapia familiar, de terapia individual, de terapia continua, semanal, hasta 2 veces por semana. Entonces, como es un trabajo tan arduo, lo que pasa es que los progenitores se agotan. Yo tengo un caso ahorita, tengo una paciente que ella, de hecho la invité acá, pero ella está en otro país y me dijo, Sol, aquí van a ser como las 3 de la mañana. Yo le dije, bueno, no, tampoco tan intensa, ¿no? Pero ella tiene custodia compartida 15 y 15, es decir, ella tiene 15 días a su hijo y 15 días lo tiene el papá. Quien puso la demanda fue el papá. Y la puso precisamente porque ella pidió el divorcio. Y ella pidió el divorcio porque él era un maltratador. Entonces, como él es buen padre, entonces él puso la denuncia, y como ella tenía un diagnóstico psiquiátrico de ansiedad, pues la denuncia procedió. Entonces, actualmente el niño tiene 2 años en este régimen de convivencia 15 y 15. Evidentemente el niño ya tiene 8 años, ya está mostrando muchos signos de mentiras, está mintiendo mucho, está manipulando, porque vamos a ponernos nosotros, ustedes adultos. Imagínense estar 15 días con su maletica, 15 días con la novia, 15 días con la mamá, 15 días con el no, o sea, es agotador, ¿no? O sea, dice, mira, o me das el anillo y nos casamos y vivimos juntos, o te vas, porque yo no me lo aguanto. Ahora pónganlo en un niño. 15 días tengo el cuarto de mi mamá, y 15 días tengo que irme con el PS4 para donde mi mamá, y 15 días, y dejé el control del Nintendo, y mis papás no sea, es muy agotador para el niño. Y hace como 2 semanas ella me leyó el informe porque ya le hicieron una evaluación psicológica al niño, y de verdad a mí me dio muchísimas ganas de llorar, ¿no? Obviamente no lloré porque mi paciente, el terapeuta no llora con el paciente, pero me dieron muchas ganas de llorar por el niño, ¿no? Porque ella me lo leyó y el niño, obviamente la psicóloga preguntaba, no la psicóloga del tribunal, vaya, no de forma independiente. ¿Y cómo te sientes con mamá? Con mamá me siento bien. ¿Y cómo te sientes con papá? Con papá me siento bien. ¿Y qué es lo que no te gusta de mamá? No, de mi mamá me gusta todo. O sea, dio respuestas tan genéricas que obviamente se ve, aquí está pasando algo. Porque un niño no puede dar respuestas tan genéricas. Un niño dice, sí, mi mamá me regaña mucho, pero mi papá me da chocolate. Pero todas las respuestas del niño eran genéricas. ¿Por qué? Porque el niño ya sabe, tiene 2 años en este régimen. Y tiene 2 años viendo cómo sus papás se pelean. Y tiene 2 años viendo cómo el papá le pone una orden de restricción, el papá le pone una orden de, ella le pone una orden de no sé qué. Y en este entendido, pues el niño dice, mira, ya no sé ni siquiera qué responder. Entonces, obviamente le tienen que hacer un nuevo proceso de evaluación al niño. Ella pensaba que ya en enero, febrero salían las decisiones, y dijo, Sol, esto de verdad que no sé cuándo se va a terminar. Y sí, va a ser largo porque el niño está enfrentando una situación, como acabo de leer en el chat, de inestabilidad impresionante. Él no sabe quién es bueno, él no sabe qué papá de verdad, él solamente sabe que 15 días está con uno, 15 días están con otro, y en esos 15 días estos dos están peleando. Entonces, una situación familiar de ese tipo puede durar hasta 3 años. Entonces, por eso también el artículo 323 queda como derogado. ¿Por qué? Porque pues se necesita de muchísimo tiempo para poder
diagnosticar, y pongo diagnóstico entre comillas porque ya les dije que no se usa en el DSM-5, pero bueno, para poder validar, voy a usar mejor ese verbo, ¿no? Que hay un síndrome de alienación parental, pero así funciona y así es como se lleva a nivel jurídico. Evidentemente es muy tardado y es muy agotador para los niños, ¿no? Sobre todo cuando el niño quiere a los dos padres, porque el tema es que ninguno de los dos ha hecho suficiente para que el niño odie a alguno de los dos. Pero entonces el niño, hay un mecanismo de defensa, chicos, en psicoterapia, que se llama retroflexión. La retroflexión, déjenme les busco acá un bolígrafito para graficárselo. La retroflexión, imagínense, esta es una punta, ¿ok? Esta es la punta del color. La retroflexión tiene que ver con lo que yo te debería hacer a ti, ¿no? Lo que yo te debería hacer a ti, me lo hago a mí. Entonces, si tú estás buscando que yo odie a mi papá, pues yo me odio a mí. Si tú estás buscando que yo odie a mi mamá, pues yo me odio a mí. Y la retroflexión entonces empieza a ser un mecanismo con el cual el niño, en este caso, empieza a tener vínculos muy disfuncionales con las demás personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque se traga las cosas. Se traga las cosas y entonces cuando los niños se empiezan a cortar, cuando incluso los niños intentan suicidarse. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Pues ahí tienen las respuestas al artículo 323 y por qué se deroga, ¿ok? Porfa, pásame la lámina. Ahora, una forma de definirlo, ¿no? Una forma de definir el síndrome de alienación parental, ¿cuál sería? Bueno, según el autor que más ha hablado sobre esta alienación parental, y es uno de los que yo más nombro en esta presentación porque me pareció muy completa su investigación, según Gardner, el síndrome de alienación parental es una alteración en la que el niño manifiesta desprecio y es crítico hacia uno de sus padres, ¿ok? Presenta una denigración que está injustificada y que es exagerada, ¿ok? Fíjense, a principios de los años 80, cuando empieza a definirse esto como síndrome de alienación parental y empieza a surgir los términos, habían más madres alienadoras que padres. Por eso es que entonces empieza la lucha de si esto es una conducta que replican las mujeres o es una conducta que se puede ver tanto en hombres como mujeres, ¿no? Porque a principios de los años 80 sí era así. Había muchas más mujeres que incluso en los tribunales de justicia se quedaban con la patria potestad del niño. Lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que de repente decía, a una mamá no le van a quitar a su hijo, ¿cierto? Esto se escuchaba muchísimo. Y fíjense que ahorita es distinto. Mi paciente tiene 2 años tratando de obtener la custodia completa de su hijo. Entonces no es tan simple como de repente en los años 80 que pues que incluso en Estados Unidos la custodia, así la mamá fuese adicta o así la mamá hubiese cometido algún delito, le era totalmente concedida, ¿no? ¿Y por qué era así esto? Bueno, porque los niños sabemos que tienen una vinculación distinta con la madre, ¿no? Desde el momento pues que la madre lo gesta, desde el momento que la madre pues lo amamanta, se supone que hay un vínculo distinto, ¿no? Yo no sé si los que son madres acá alguna vez han dicho, mi hijo es mío. Las que son madres y se han separado, mi hijo es mío. No, no. Tu hijo es tuyo y del 50% de cromosomas que también forma parte, ¿ok? De ese 50% de genética, pero aparte tu hijo también es de la vida, ¿no? Tu hijo también es de la vida. Entonces, tu hijo es tuyo en la medida que pueda necesitarte, en la medida que tú representes lo que hace que él satisfaga sus necesidades. Pero cuando él ya pueda satisfacer sus necesidades por sí mismo, él sabe que él es un 100% y que el 50% de ese 100 lo conforma la otra persona, un cromosoma X y uno Y, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos entonces que la definición es un desprecio absoluto, exagerado, ¿ok? Hacia uno de los padres en las que el niño no tiene conciencia de por qué está ocurriendo, pero replica el mensaje. Papá es nefasto, papá es grosero, papá es mujeriego, mamá es una loca, es una prostituta, se acostó con 20 hombres, ya tú vas a ver esto, ¿ok? Entonces, es una alteración porque el niño no sabe exactamente lo que está diciendo. Por eso es una alteración. Porfa, pásamela. ¿Cuáles son los niveles, ok, según el mismo autor, según Gardner,
del síndrome de alienación parental. Bueno, tenemos el estadio 1, un nivel ligero, ¿no? Las visitas suelen tener alguna dificultad en el momento del cambio de progenitor, ¿no? Ay, bueno, es que yo te dije que era a las 8 de la noche, estás viniendo a las 9. Bueno, pero es que tú el otro día me lo dejaste a las 7. Ya está. ¿Ok? Estadio 2, el medio. El progenitor alienador utiliza una gran variedad de tácticas para excluir al otro progenitor. El otro día entonces escuchaba un ejemplo de una psicóloga que decía, si tú, mamá, ¿no? Mamá, tú sabes que tu ex esposo practica fútbol, ¿no? Y que le encanta el fútbol y que le encanta compartirlo con sus hijos. ¿Por qué vas a inscribir a tu hijo en karate? ¿No? Ay, pero yo creo que sea cinta negra. Sí, pero ¿por qué no buscas la forma también de que se vincule más con su papá? ¿No? Y al papá le gusta el fútbol, porque tienes que inscribirlo en karate. Son estas conductas pasivo-agresivas, ¿no? Como dice Gardner, son estas tácticas para excluirlo, ¿ok? Para que el niño no tenga esta vinculación necesaria que debe tener con este progenitor. O en el caso de cuando la niña se queda con el papá, ¿no? Le tienes que decir mamá a mi nueva pareja, ¿no? Porque esta sí es una mujer, tu mamá no. O le tienes que decir mamá a tu abuela, tu mamá no. Y entonces es una negación completa al aspecto femenino, pero que deviene de la mamá. Lo demás está bien. Si viene de tu mamá, allí está mal. Son tácticas para excluirlo. Y el estadio 3, que es el estadio grave, los hijos están en general perturbados y a menudo son fanáticos, ¿ok? Fanáticos de hablar mal de mamá o de hablar mal de papá, ¿ok? Sus gritos, su estado de pánico y sus explosiones de violencia pueden ser tales que visitar al otro progenitor llega a ser imposible. En Venezuela yo tuve un caso de una mujer de unos 36, 37 años que le hizo un lavado de cerebro y me encanta porque Gardner utiliza aquí la expresión lavado de cerebro, ¿no? Un coco wash. Le hizo un lavado de cerebro a la hija en donde fomentó recuerdos. Les explico rapidísimo. La niña tenía 5 años, ¿ok? Ella tenía a su esposo, tenían 8 o 10 años de casado, el esposo le dice, tenemos que terminar la relación. Ella, con marcados rasgos psicopáticos, pero marcados, incluso de la evaluación psiquiátrica lo determinó así, dijo, ok, está bien. Y empezó a sacar todas las tácticas y todas las artillerías. Empezó a fomentar a la niña recuerdos, ¿no? Recuerdos. Estoy llorando porque me acuerdo cuando tu papá te tocó. Sí, papá tocó, sí. Papá tocó, ya saben que en los países le ponen nombre a los órganos genitales, ¿no? Sí, papá tocó la vulvita de niña, papá tocó vulvita. Y tú repites esto por 2 meses y fomentas un recuerdo, sobre todo si es una niña de 5 o 6 años. Entonces, cuando llevaron a la niña al tribunal, la niña decía tal cual esto. Papá tocó vulvita. Entonces, claro, evidentemente procesan al hombre por abuso sexual infantil, evidentemente con todas las pruebas que vienen, yo solo era testigo, pero estuve presente en todas las evaluaciones y por supuesto que había muchas inconsistencias en el discurso de la niña, pero no solamente inconsistencias, habían palabras que nosotros sabemos que una niña de 6, 7 años no puede tener. Luego vino la niña mayor imagínense que tendría unos 11, 12 años para ese momento, la niña mayor decía, sí, yo vi a papá, pero es mucho más difícil fomentar recuerdos en niños en donde ya tienen operaciones formales, según Piaget, entonces operaciones formales se dan a partir de los 10, 11, 12 años, entonces esta niña tiene operaciones formales, muy difícil que yo trate de fomentarles a ustedes un recuerdo sin inyectarles alguna pastilla, vaya, ¿no? Sin experimentar en ustedes. Entonces la niña en las primeras declaratorias dijo, sí, papá hizo esto, pero después ella tuvo mucho remordimiento y decía, no, mamá me obligó a decirlo. Entonces a partir de ese momento el caso se convierte en un caso mucho más complejo, por eso entonces le hacen evaluación a ella. En la evaluación el psiquiatra decía tiene una actitud seductora, es encantadora, es manipuladora y tiene abiertamente rasgos que se infieren de una personalidad psicopática. Finalmente el juicio duró casi 3 años, no procedió, él nunca fue preso, pero por 3 años tuvo miedo de que alguien se enterara
de que tenía un expediente abierto por abuso sexual a su hija. Imagínense ustedes el nivel de alienación parental. Bueno, pues a la fecha la niña tiene, ¿qué les digo? 16, 17 años, no lo sé. No usa el apellido del papá, usa el apellido de la nueva pareja de su mamá y se quitó, imagínense que ella tenía una parte del nombre, bueno, vamos a suponer acá Iván. Iván le puso a su hija Ivana, ¿no? Porque, ajá, somos, estos nombres que uno los combina. Mi nombre también es combinadito, ¿no? Entonces, la niña se quitó la parte que comprometía al papá, ¿no? Entonces ella no se llama, hagan de cuenta, se quitó el nombre Ivana, entonces se llama Ana. Algo así hizo la niña. De el odio que le tiene actualmente a su papá, y les recuerdo, nunca pasó el abuso sexual, y esta niña tiene 16, 17 años pensando que su papá abusó de ella. Esto es irreversible, a este punto es irreversible. Entonces, esto sería el estadio tercero, que llama Gardner el grave. Los hijos dicen, no, mi papá es un violador, fíjense, dicen, los hijos son unos fanáticos, no voy a ir a casa de ese violador. La hija más grande sí tiene una relación con su papá, evidentemente perdió mucho la relación con su mamá la llamó de manipuladora, mentirosa y de todo. La chica se fue desde hace mucho tiempo de casa de su mamá, pero sabe que su mamá es una mentirosa que le fomentó este recuerdo a esta niña. Y eso es como, yo pienso, es como el punto más álgido de la alienación parental, es decir que tu papá cometió un delito con tu cuerpo, ¿no? Creo que ese es el punto más alto de la alienación parental. Y bueno, esto, la conducta entonces que se evidencia en los niños es de esta forma. Es decir, no quiero tener nada que ver, me quito el nombre, me quito incluso la parte del nombre que me recuerda a este señor. Así de fuerte, ¿no? Estos son los niveles del síndrome de alienación. Porfa, pásame la lámina. ¿Cuáles son las características, ok, de un niño alienado? Eso me encanta, porque entonces fíjense ustedes todas las características, ¿no? Ojo, Gardner hace énfasis en lo siguiente. No porque en verdad exista el síndrome de alienación parental, nosotros nos vamos a olvidar de que en efecto hay padres que sí son pedófilos, hay madres que sí son abusadoras y maltratadoras, ¿ok? Entonces dice Garner, hay que estar muy consciente cuando los cambios del niño se deben más bien a un abuso o a una negligencia parental real, en cuyo caso no estamos hablando de síndrome de alienación parental, ¿ok? Cuando hay un maltrato real, cuando hay un abuso sexual o un abuso físico, un abuso incluso sutil, pero real, ya aquí no estaríamos hablando de alienación parental, aquí estaríamos hablando entonces ya de violencia familiar, ¿ok? O del delito que esté tipificado de acuerdo a la conducta, signos o síntomas que muestra el niño. En este caso entonces vamos a hablar de las características de un niño alienado. Ok, primero que nada, tiene una campaña de desprestigio y denigración hacia el progenitor que su papá o su mamá le indique, ¿no? Que el otro le indique. Las razones que alega este niño para justificar el desacrédito que tiene hasta este progenitor son débiles, frívolas, son absurdas. ¿Y por qué no quieres a tu papá? Ah, porque no me trajo chocolate el otro día. Bueno, pero no todos los papás llevan chocolate. Bueno, pero él tiene bigote y todos los que tienen bigote son mal. Así de absurdas, ¿ok? La animadversión hacia el progenitor rechazado carece de la ambivalencia normal en las relaciones humanas. No hay ambivalencia acá. Acá es un tipo malo y punto, ¿ok? Recuerden que nosotros somos seres ambiguos, ¿no? Uno puede decir, mira, sí estuvo buena la clase con Sol, pero me parece que hablaba muy rápido. Eso es una ambivalencia, ¿no? Dice, bueno, sí estuvo buena la clase, pero fue un poquito tarde. Eso es una ambivalencia y eso es normal, eso es la sal de nuestra vida, ¿no? En este caso, en los niños no hay esa ambivalencia. El papá es malo y punto, ¿no? El niño afirma que la decisión de rechazar al progenitor objeto es exclusivamente propia. O sea, el niño te dice, no, es que soy yo quien se siente así, no es mi mamá, soy yo quien se siente así. El niño apoya reflexivamente al progenitor con cuya causa está alineado, ¿ok? Alineado, no alineado, alineado. Si él está alineado con la mamá
para molestar a papá, pues va a apoyar exclusivamente esta causa. Si está alineado para molestar a mamá, el niño va a apoyar completamente esta causa, ¿ok? En este caso el niño no siente culpa, porque recuerden que si mamá dijo, papá es muy malo y papá hace cosas mal, papá nos dejó, o si papá dijo, mamá es una loca, esquizofrénica que no te quiso, pues evidentemente el odio, el rechazo es parte normal de lo que yo voy a sentir. Entonces no tengo por qué justificarlo, no tengo por qué sentirme mal, en este caso, ¿no? Se evidencian escenarios prestados, justamente lo que decían por allí en uno de los comentarios, ¿no? Un escenario prestado es que él nunca me cargó, es que él nunca me dio su apellido, es que él nunca bailó conmigo, ¿no? Es que sí bailó, no, que no. Esto es, yo estoy asumiendo el dolor de mi mamá como propio, ¿ok? Y hay una generalización de rabia hacia la familia extendida, es decir, no solamente mi mamá es mala, mi abuela materna es mala, mi tío materno son malos y mis primos maternos son malos. No sé, no los conozco, no tengo trato con ellos, son raros, son locos. O sea, imagínense cómo funciona entonces esto. La generalización es una consecuencia del síndrome de alienación parental. Entonces tú no solamente le estás negando a tu hijo o a tu hija el que tenga un contacto con esta mamá o con este papá, tú le estás negando a tu hijo que tenga una relación, ¿ok? Una relación con un grupo familiar completo, ¿no? Entonces, imagínate el daño que le estás causando a este niño, sobre todo cuando nosotros hablamos de identidad. A mí me encanta trabajar con adolescentes, se lo decía a una colega el otro día y me decía, estás loca. Trabajar con adolescentes no es fácil, pero a mí me encanta y creo que me encanta porque conecto mucho con la sensibilidad de ellos, ¿no? Y los escucho y me río y les digo, claro que no, te estás victimizando y hablamos, conversamos. Y los adolescentes de ahorita son tan listos que de verdad yo me quedo fascinada. Pero tengo adolescentes alienados y justamente dicen esto, ¿no? Me hubiese gustado saber cómo era mi abuela. Me hubiese gustado saber cómo era una tía. Hay una tía que se parece a mí, Sol. Y yo, ¿sí? Sí, pero es hermana de mi papá, entonces, imagínense, ¿no? La rabia. Y esto que nosotros trabajamos con los adolescentes, que se llama identidad, pierde muchísimo el foco porque hay un 50% de esta carga que se está ignorando, que se está evadiendo. ¿Ok? Pásame la lámina, por favor. ¿Ok? Seguimos con las características. Ah, no, no. Estas son, me la pasaste mucho. Estas son las del progenitor alienador y todavía no había terminado con las del niño. Ajá, pásala solo un poquitico. Oh, bueno, no los puse. Ah, es esta entonces la que tiene dos láminas. Perdóname, ya y ya. ¿Dónde está mi otra lámina? Ya peleándote aquí. Te exijo mi otra lámina. Ok, estas son las características entonces de los niños, ¿no? Cuando son alienados. Ahora vamos a ver las características de un progenitor alienador. Fíjense, esta sí tiene dos, porque es que son unas conductas que yo digo, bendito sea Dios. Rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. Organizar varias actividades con los hijos durante el periodo que el progenitor debe normalmente ejercer su derecho de visita. ¿Ok? Ay, pero es que él tiene la piscinada con sus amiguitos y como es 24, viene diciembre. Imagínate, ¿no? Presentar al nuevo cónyuge a los niños como su nueva madre o su nuevo padre. Mira, ella es Sol, tu mamá. No, yo no soy mamá de nadie. Yo puedo ser su amiguita, yo no soy su mamá. ¿Ok? Interceptar el correo y los paquetes enviados a los hijos. Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos, con frases peyorativas, con expresiones. Negar información al otro progenitor a propósito, ¿no? De las actividades en las que estén implicados los hijos. Por ejemplo, estas actividades culturales que siempre se hacen en las escuelas, ¿no? Y que de repente los niños, los adolescentes quieren que papá esté ahí, quieren que mamá esté ahí, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué no estuviste? No es que tu papá no me dijo, ¿no? Justamente las pacientes que le comento que tiene custodia compartida, ella tuvo que hacer un viaje y el niño cumplió años en este interín en el que ella hacía el viaje.
Ella había dejado casi todo resuelto para que pues, el niño disfrutara de ese día en su colegio, que le cantaran el cumpleaños, que le picaran la torta, todo, ¿no? Y resulta que el papá le cambió el plan. Le cambió totalmente el plan, incluso le cambió porque como el cumpleaños cayó en Halloween, el niño ya tenía el disfraz y el papá le dijo, pues no, disfrázate lo que tú quieras. Y lo disfrazó de esto del juego del calamar. Fatal, no hagan eso, ¿ok? Entonces, claro, el niño dijo, papá, tú sí eres cool, mi mamá me había prohibido disfrazarme del juego del calamar. Y me había organizado, entonces el papá se lo llevó a jugar Nintendo, cotufas por acá, por allá, el disfraz que no era, y ella se quedó como, pero ¿por qué me haces esto? O sea, ya yo tenía todo planificado, eso, ¿ok? El negar, ¿ok? Lo que va a hacer y hacer cosas distintas que contradigan el deseo del otro progenitor. Hablar de forma descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Mire, y tu papá ya está con Juanita. Y Juanita se ve bien mala, Juanita se ve bien loca. Y esa va a ser tu madrastra. Y mira que las madrastras son malas, ¿oíste? Cuidado, mi amor, porque ninguna mujer te va a querer como te quiero yo. O el caso contrario, ¿no? Oye, ¿y tu mamá ya está saliendo con el Iván ese? Ah, ok. Mucho cuidado, porque ese es loco, ningún tipo te va a querer como yo te quiero, ¿oíste? O sea, eso. Hablar mal de la nueva pareja del progenitor, impedir la visita, olvidarse entre comillas, de avisar al otro progenitor de citas importantes, psicólogo, odontólogo, examen final, implicar a su entorno en el lavado de cerebro de sus hijos, ¿ok? Implicar a su entorno. Entonces vamos, Fiorella, Ivana, todos a hablarle mal al niño. Soy amiga de Sol, entonces todos vamos acá a hablarle mal al niño de esto que está pasando, ¿ok? Ahora sí pasa la lámina, que viene la otra de las otras características del progenitor alienador, porque es que son muchas. Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor, cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres, que pasa con lo que les dije hace ratico, impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos, irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y sea voluntario para ocuparse, prefiero dejarlo con la vecina. Contar a los hijos que la ropa o regalos que el otro progenitor les ha comprado son feos, perdón, ahí puse feos, perdón, feos, y prohibirle usarlos. Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar al otro progenitor. Esto lo hace el ex esposo de esta paciente que yo les digo. Se lo prohíbe. Entonces, fíjense qué curioso, porque lo que ha generado es que el niño entonces ahora esté mintiendo. Y la mentira patológica eso sí es una patología que está determinada en el DSM-5. ¿Por qué? Porque entonces cuando él llama a la mamá a escondidas y el papá le pregunta, ¿llamaste? Él dice que no. Y resulta que cuando la mamá le dice, hijo, no me llames porque tu papá no quiere que me llame. Tu papá sabe que me estás llamando, porque obviamente la mamá no lo quiere meter en problemas, ¿no? No, mi papá no sabe. Entonces les está mintiendo a los dos. Y por supuesto que cuando el niño empieza a saber los beneficios de la mentira, pues empieza a usarla como frecuencia. Entonces ahorita el niño miente para todo. Y fíjense que lo generó la conducta de los papás, ¿no? Reprochar al progenitor el mal comportamiento de los hijos. Es que se portó, es que estaba fumando porque tú, ¿no? O es que se fue de fiesta porque tú. Esto. Porfa, pásala. Y mientras la pasas, voy a ir leyendo el chat, que me parece que hay algunas preguntitas. Dice, si existe mucha disputa entre los padres y el niño observa absolutamente todo, puede ser un futuro agresor. O sea, dice todo un futuro agresor, no es necesariamente, pero puede, ¿ok? Puede. Recuerden que nosotros cuando estamos hablando de personalidad, conductas, actitudes y referentes, no podemos hablar de situaciones deterministas, ¿ok? Tenemos siempre que irnos hacia las probabilidades, pero puede llegar a ser un agresor, puede, no necesariamente, pero sí puede.
A ver, dice Lucelia. ¿Se le puede lavar la cabeza a una persona mayor entre 20 y 28 años? Porque cuando pasa una violación o un abuso sexual, lavan la cabeza de la chica que llega a regresar con su agresor o se casan con ellos o regresan y las asesinan, salen las noticias también. ¿Cómo se puede evitar que en la cabeza de una persona mayor, el lavado de cerebro? No, Lucelia, la pregunta está muy interesante, ¿sabes qué? Para abordarla desde lo que generan las personalidades psicopáticas cuando tienen relaciones de pareja. Fíjense que yo en Venezuela trabajaba en cárceles, ¿no? Yo era psicóloga de cárceles, trabajé en 8, y de mujeres y de hombres, y en una de las cárceles femeninas yo entrevisté a una chica, y esta chica estaba acusada de violación, y a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo viola a una mujer? ¿No? ¿Cómo? Y resulta que ella estaba con un hombre con marcadas características, bueno, miren, no les voy a decir marcadas características psicopáticas, con un psicópata. Y pese a que cayó presa, porque en efecto, les cuento rapidísimo, el hombre se aburrió sexualmente, le dijo, te voy a dejar porque ya me aburres. Ella daba la vida por él, le dijo, no te aburras, dime qué quieres. Y él le empezó a decir qué cosas quería a nivel sexual, porque el psicópata siempre quiere nuevas cosas, nuevas conductas, nuevas experiencias. Y él le dijo, quiero estar con una chica virgen. Y entonces ella buscó de algún lugar una niña y resulta que pensaba que tenía 20 años, la chica tenía creo que 14, y la ultrajaron de una forma tan cruenta, tan fuerte, que la niña toda drogada se despertó y en medio de que se despierta, pues está ensangrentada con objetos por todos lados, drogada, sale corriendo y, y bueno, los agarran, ¿no? Los meten presos. Ahora, ustedes dirán, bueno, yo me imagino que esta chica pues logró salir, no, al menos mientras yo estuve no logró salir de la cárcel, pero ese no es el punto es que después que la terminamos de evaluar, nos pidió entregarle una carta al preso. Obviamente las cartas entre privados de libertad se interceptan y cuando se la dimos a la directora la leyó, en la carta la chica le pedía perdón. Perdón, perdón, te sigo amando, no me engañes, vamos a salir de aquí, nuestra vida. Entonces, Lucelia, te cuento esto porque esas son las relaciones que últimamente llaman tóxicas, les digo, odio la palabra, vamos a llamarlas relaciones disfuncionales, y las relaciones disfuncionales generan en la mujer esta idealización de yo sí lo puedo cambiar, pero este yo sí lo puedo cambiar forma parte de un patrón de conducta dependiente, lo cual es un trastorno de personalidad. Entonces, en este caso, no es una chica a la que le lavaron el cerebro. En este caso es una chica que probablemente tenga un trastorno de dependencia de personalidad, que forma parte de uno de los 12 trastornos que nos marca el DSM-5. Trastorno dependiente de la personalidad, por lo general suelen asociarse a hombres violentos, psicópatas o maltratadores. ¿Ok? Entonces, en este caso, la forma de analizarlo y de abordarlo es desde los trastornos, no desde el lavado de cerebro, que en este caso no se da. Lo que se da es, no lo puedo dejar porque sin él yo no soy nadie, ¿ok? ¿Puede haber una alienación parental de parte de los abuelos? Por supuesto, Alejandra, por supuestísimo, muy buena pregunta, porque acá en la teoría siempre se habla de progenitores, pero bueno, vamos a cambiarlo por los responsables de la crianza, porque si a mí me crió mi abuela, mi abuelo, y mi abuela y mi abuelo decían, tu mamá es una loca que se fue con el primero que consiguió, pues evidentemente genera en mí la idea de que mi mamá es una loca que se fue con el primer hombre que consiguió. Y esto lo está fomentando la responsable de mi crianza, en este caso mi abuela. Sí, sí son responsables también los abuelos o los tíos los de la crianza, los que estén criando, ¿ok? Y Melissa, bueno, Melissa y Alejandra, mire, tienen ahí un match de preguntas, hicieron la misma pregunta. Entonces, bueno, chicos, les respondí, continúo. Los padres alienantes son mentirosos, ¿ok? Fíjense, por eso les dije que hay 2 láminas de características de papás alienantes, ¿no? Los padres alienantes son mentirosos, pero ellos consideran que el fin justifica los medios. Este tipo de pensamiento se le conoce como personalidades maquiavélicas. Léanse la triada oscura, la teoría de la triada oscura.
está súper interesante porque nos ofrece un conocimiento distinto a las patologías y uno de eso es las personalidades maquiavélicas. Las personalidades maquiavélicas es esto, ¿no? El fin justifica los medios, es mejor destruir una sociedad desde adentro, es mejor ¿cómo es? Pedir perdón que pedir permiso, ese tipo de pensamiento, ¿no? Se consideran padres perfectos, utilizan mecanismos de negación del SAP. No, esto no es así, no está siendo así, lo que pasa es que es malo. Genuinamente este es un hombre malo, solo es que tú, ¿por qué no lo ves? ¿Ok? Utilizan mecanismos de negación y validan la negación, quieren validar la negación con el otro. Estos padres están enfadados y utilizan a sus hijos como armas, ¿ok? Es como la principal causa de que se genere el SAP, ¿no? Utilizan el poder para romper el vínculo con el progenitor alienado, el poder que tienen, ¿ok? De repente el poder es simplemente que vivan con los hijos. Y desde ese territorio de poder, entonces, rompen el vínculo con el progenitor del que estén alienando al niño, ¿no? Aunque son astutos y creativos en las maniobras de exclusión que utilizan, son al mismo tiempo muy ingenuos. Y ellos empiezan a tener mucha sobreprotección del hijo antes de la separación, es decir, antes del divorcio. Mamá o papá empiezan a mostrarse muy sobreprotectores precisamente para que el niño haga alianza con uno de ellos y en esta alianza pues el niño pueda supuestamente escoger, bueno, yo prefiero quedarme con Eloy. ¿Por qué? Porque bueno, porque ella sí me quiere, porque ella sí está pendiente de mí, pero eso fue porque previo al divorcio o a la separación, yo me puse sobreprotectora. A ver, hay una pregunta. Diana, ¿qué tipo de pruebas o evidencias se necesitan para demandar por alienación parental? Esa te lo digo al final. Y Custodio dice, ay, muchachos, díganme, Sol, ¿se considera alienación parental el hecho de cultivar otras culturas, otras creencias, otros comportamientos? No. Cuando nosotros hablamos de parental, la palabra involucra solamente a mamá y a papá. ¿Ok? Entonces, no. La alienación parental es solamente un fenómeno que se da en el cual yo quiero que tú odies a tu papá o a tu mamá. ¿Ok? Entonces, ya cultivar otras culturas, otras creencias, tiene que ver con otro tipo de comportamiento, pero la alienación parental solamente es hacia los padres. ¿Puedo demandar a los abuelos por alienación? Ay, Melissa, es que este es el punto. Recuerda que ya no se usa el término de alienación como delito. ¿Pudieses demandarlo por conductas de repente violentas? Por supuesto que sí, por conductas que afectan la integridad del niño, pudieses demandarlo porque a partir del abuelo o de la abuela el niño ya no tiene contacto con su familiar. O sea, por esas situaciones sí, pero igual el proceso va a durar mucho. O sea, les digo, el proceso dura entre 2 y 3 años, ¿ok? Y ahorita te respondo, Diana, las pruebas o evidencias que se necesitan, ¿sí? Ahorita que terminemos, porque por ahí viene en las conclusiones un poquito de tu pregunta, ¿ok? Ahora sí, pásame la lámina otra vez, por favor. Ok. Y terminamos con las características, ¿no? Fíjense que acá les pongo estas características de los padres alienantes se aplican igual, tanto para padres como para madres, ¿ok? Hay una identificación patológica con el niño, en casos extremos pueden desarrollar una relación simbiótica con el niño, y esto es de, mi amor, somos tú y yo contra el mundo, ¿ok? Tú siempre con mami, o tú siempre con papi, ¿ok? Papá es tu héroe, papá es tu campeón. Y fíjense que esto de relaciones simbióticas a mí me parece muy curioso, porque este símil se da a partir de que supuestamente cuando tú haces simbiosis es porque estás muy unido, ¿no? Con una persona que quiere, pero verdaderamente la simbiosis las hacen las bacterias, y las hacen las bacterias para estar más unidas, pero unidas para la reproducción de virus. Y se me hace muy curioso cuando la gente utiliza la palabra simbiótica como para referirse a que algo es bueno. Mi hijo y yo tenemos una relación muy simbiótica, y yo digo, Dios mío, va a pasar un año en terapia, porque ya por ahí hay que desmitificar estos conceptos.
Y se puede generar, en el papá puede generar mucha paranoia, ¿no? Ellos pueden empezar a sentir que alrededor solo hay maldad, ¿ok? Que el progenitor al que odian, que el progenitor al que le están generando el odio al hijo, solo quiere hacernos daño, ¿no? Solo nos quiere hacer daño, nos quiere separar, no quiere que tú y yo estemos juntos, eso, ¿ok? Y eso por supuesto que genera otro tipo de trastorno que se llama trastorno de personalidad paranoide, ¿ok? Pásame la lámina, por favor. Ok, aquí está lo que les decía de los trastornos. Un progenitor que está lo suficientemente trastornado, y me encanta que le dicen así súper rudo, un progenitor que está lo suficientemente trastornado para inducir el síndrome de alienación parental en un niño, debe estar sufriendo algún tipo de trastorno psicológico. Y este tipo de trastorno psicológico puede ser, fíjense, el trastorno paranoide de personalidad, el trastorno límite de personalidad o borderline, el trastorno narcisista de personalidad, ¿ok? Son los trastornos a los que se suele asociar a los padres alienadores o alienistas o porque hay 20.000 formas de decirlo, ¿no? A los padres que están generando el odio en el hijo. Fíjense, narcisista, límite o border y paranoide. Entonces, no estamos tratando nada más con una mamá o con un papá que tienen una rabiecita hacia el otro. Estamos tratando tal vez con una mamá o con un papá que pueden estar en la frontera de un trastorno de personalidad, lo cual no, tú con tus armas, con tu discurso, de repente con tus palabras no vas a poder mediar. Por eso es que se necesita de mucho tratamiento psicológico y sobre todo si tú eres un papá, si tú eres una mamá a la que han alienado, a la que tu hijo dice eres mala o a la que tu hijo dice eres malo, tú tienes que recibir terapia psicológica, ¿ok? Porque no estás tratando con una persona que simplemente no te quiere, estás tratando con una persona que puede ser paranoide, que puede ser border o que puede ser narcisista. Y nosotros no podemos lidiar solos con los trastornados, ¿ok? Sobre todo con los trastornos de personalidad. A ver, otra vez los leo en el chat. A ver, a ver. Ajá. No, gracias a ti, Diana. Solo una pregunta. ¿Se consideraría SAP un caso, papá engañó a mamá? Papá engañó a mamá cuando el bebé tenía 1 año y ella entró en crisis y desde ahí el bebé la rechaza. Ahora 3 años la rechaza totalmente, se pone celoso, todo es papá. Él para cargando lo hace todo, lo atiende, mamá también. El papá trabaja un día libre, pero el niño sufre bastante sin el papá. Pero el día que está con mamá, la trata bien, pero cuando el papá la bota, no quiere abrazar, la rechaza, empezó a jugar con un arma de juguete, dice que va a matar a su mamá, ¿ok? En este caso, mamá entró en depresión fuerte por infidelidad. A ver, entonces, no me queda claro, el papá engañó a la mamá cuando ella tenía 1 año, no me queda claro la conducta que tuvo la mamá Fiorella. En este caso, sí, evidentemente se tendría que evaluar todo el contexto para saber si en verdad es alienación parental. A mí no me parece que sea, porque fíjense que cuando hablamos de alienación parental tenemos que hablar de un proceso, fíjense las características, un proceso incluso muy consciente, consciente no, muy visible de que yo estoy diciendo papá es un infiel, papá no nos quiso, porque mira cómo estaba revolcándose con esa peruja, o sea, no está pasando eso porque tiene 1 año, ¿no? O muchachos, ustedes van a decirse con esas pirujas, no es una grosería. Este, pero tenía 1 añito, entonces habrá que ver cuál fue ese referente que hizo que el niño rechazara tanto a la mamá. Tal vez la mamá fue quien empezó a rechazar al niño y el niño al recibir este rechazo pues ya no sabe cómo relacionarse con ella, ¿no? No, dijo eso ahora, tiene 3 años el bebé. Sí, sí, tiene 3 años, pero cuando, por lo que tú cuentas, tenía 1 año, ¿no? Entonces ella entró en crisis, bien, ¿cómo ella manifestó esa crisis? ¿Cómo ella dijo, cómo se refirió al papá? ¿Qué hizo ella en medio de su crisis? Abandonó al niño, lo rechazó. Te digo, habría que buscar qué es lo que está generando, porque eh, de 1 año no hay conciencia suficiente para entender
mi papá es un infiel y mi mamá lo odia porque es un infiel. Y si apenas tiene 3 años, todavía no tiene el suficiente pensamiento de entender si papá es malo o papá es bueno. Y fíjate que generó entonces lo opuesto. Aquí hay es como un rechazo hacia ella. Entonces habría que ver si más bien este rechazo que siente el niño hacia la mamá no es precisamente porque ella también lo rechazó en estos primeros 2 años, ¿no? Ella entró en crisis, él observó todo eso, él empezaba a golpearse, creo que porque venía que no se golpeaba. Sí, puede ser un aprendizaje vicario, es decir, el niño está copiando las conductas de la mamá. Sin embargo, me llama la atención que el odio sea hacia la mamá, o bueno, el rechazo, porque los niños de esa edad no odian, que el rechazo sea hacia la mamá. O sea, habría que, no me parece que sea un caso de alienación parental por la edad del niño, ¿ok? No me parece que lo sea. Más bien me parece que es como este aprendizaje vicario de, pues, si mi mamá es mala, pues yo también soy malo, ¿no? Un poquito el aprendizaje por esponjita, ¿no? Yo aprendo lo que voy viendo, pero no me parece que sea... Es que no te puedo dar una respuesta, Fiorella, de cómo extinguirlo porque no conozco todo el contexto del caso. O sea, me estás dando datos muy chiquitos y no conozco el contexto, ¿ok? Tendríamos que hablar del contexto, tendría incluso que hablar con la mamá, ¿ok? ¿Qué pasó cuando te deprimiste? ¿Hubo conciencia? ¿Hubo medicamentos? ¿Hubo rechazo hacia el niño? ¿Inconscientemente rechazaste lo masculino y el niño es varón? O sea, hay muchísimas formas de verlo, pero a mí no me parece, es más, 99% no es alienación parental, ¿ok? Primero porque el niño está muy chiquito y segundo porque se supone que si la mamá es la que odia al hombre porque fue infiel, pues entonces se supone que la mamá querría que el niño odiara al hombre, no que la odiara a ella. Entonces hoy aquí un juego bastante perversillo, lo veo, de qué pasó allí, pues tal vez esto, ¿no? El niño percibió el rechazo y ahorita no sabe cómo vincularse con su mamá. Entonces, si sabes de este caso, pues yo recomendaría a la mamá ir con un psiquiatra y con psicólogo. También sería muy importante, ¿sí? Evaluarlo desde ese punto. Pásame la lámina porque esta ya la leí. Ya vamos a ir terminando, muchachos y muchachas. Ok, y aquí está la respuesta para... A ver, ¿quién fue la que preguntó? La que dijo, Sol, ¿qué se hace para evaluar? Ándale, para Diana. Aquí está Diana. Yo hice esta lámina pensando en ti. Yo dije, hay una Diana que me va a preguntar esto. ¿Qué busca un evaluador en el progenitor alienante? ¿Qué es lo que busca este evaluador, este psicólogo, este trabajador social? Fíjense, la presencia de psicopatologías previas a la separación. Cuando hablamos de psicopatología, hablamos de trastornos mentales de cualquier índole, depresión, trastornos de personalidad, posibles brotes psicóticos, trastorno de alimentación, lo que sea, trastorno de ansiedad. Eso es lo primero. Presencia de psicopatologías antes de la separación de la relación, ¿no? De la pareja. Frecuencia de pensamientos sobre denuncias y otras maniobras, es decir, en algún momento tú pensaste que la conducta de tu esposo era irregular y sí, una vez él le gritó y yo pensé en llamar a la policía. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿ok? Episodios de ira, violencia o reacciones desproporcionadas. Las reacciones desproporcionadas, estos episodios de ira no tienen nada que ver lo que me estás haciendo con la forma en la que yo te estoy respondiendo. Tú me dices, Sol, no se te escucha y entonces yo cierro Zoom y no vuelvo a trabajar con Udeapoli. ¿What? Pero simplemente le dijimos que no se le escuchaba. Eso, ¿ok? Violación de órdenes judiciales, ¿ok? ¿Cuántas veces un juez ha dicho no puedes visitar al niño este mes y a ti te ha valido y vas y lo visitas? Eso, ¿ok? Éxito en la manipulación del sistema legal para mejorar la programación de visitas o custodia completa. Esto de éxito en la manipulación del sistema legal, yo dije, esto no puede ser posible, pero recuerdo todos los casos en el penal, recuerdo este caso que les dije que actué como testigo, en donde en efecto la mamá manipuló el sistema para mantener 3 años a este hombre en un proceso judicial donde se le estaba acusando de abuso sexual a su hija. ¿No? Ahí hay un éxito en la manipulación, porque si bien es cierto que no fue admitido como un delito y que, bueno, ya se borró el expediente y todo esto, por 3 años este señor tuvo que cambiar de trabajo, se tuvo que ir de ciudad porque supuestamente era un violador. Entonces,
sí existen las formas a veces en las que el padre, el progenitor, pues, que el progenitor alienante llega hasta los fines más perversos y puede manipular el sistema legal. Sobre todo se manipula muchísimo el sistema legal y lo sabemos cuando se habla de tocamientos, de actos lascivos, de abuso sexual. Allí creo que todo se detiene y el proceso, sea por sí o sea por no, el proceso empieza. Y puede durar 5 años, la persona puede incluso estar presa. Yo tuve muchos internos que estaban presos porque se pelearon con la pareja y la pareja dijo me golpeó o la pareja dijo golpeó a la niña, ¿no? Y resulta que no era así. Y esto nos lleva irremediablemente a recurrir a falsas acusaciones, ¿ok? Las falsas acusaciones que tienen que ver con lo sexual, lamentablemente siempre son al lugar, al menos para abrir un proceso legal. Pasa la lámina, porfa. Ya estamos terminando, muchachos. Y esto, interesantísimo. Miren, chicos, si ustedes lo quieren leer, digo, después de la clase, miren, mejor. Y si quieren, para enero hacemos 28 clases que hablen de todo esto, porque como verán, se me da el hablar, ¿verdad? Este, lo primero que les voy a decir, hay una serie que se llama The Act, el acto, ¿ok? Está en Netflix o en Amazon, alguna de esas dos, ¿ok? The Act. The Act es la historia real de un caso impresionante, ¿ok? De este síndrome que les menciono acá, el síndrome de Munchausen. Es la historia de, ay, perdónenme, ahorita de Gypsy, la chica, y de la mamá, se me va el nombre de la mamá, en donde la madre utiliza a la hija, ¿ok? Para generar beneficios económicos a partir de que la enferma, ¿ok? Entonces, ¿qué es el síndrome de Munchausen? Fíjense, los progenitores cubren sus necesidades, las propias, presentando a su hijo como enfermo, ¿ok? Este síndrome se da mayormente en el caso de las mujeres, de las madres. Los progenitores con este síndrome mantienen su equilibrio físico a través del control y de la manipulación de fuentes externas de gratificación social. Entonces yo controlo supuestamente la diabetes de mi hija y entonces yo voy a centros para diabéticos infantiles y me empiezan a dar beneficios económicos, renombre, reconocimiento, empiezo a ser incluso una figura pública. Ay, mira, Juanita de los Palotes resulta que tiene una campaña para, sí, entonces tiene 1 millón de seguidores y hasta influencer, y resulta que la hija ni siquiera es diabética. Entonces, el acto, o The Act, que se los juro, ustedes van a morir con esa serie, es, digamos, el nivel superlativo del síndrome de Munchausen. ¿Por qué? Porque esta mujer enferma a la hija y suceden muchas cosas. No se las voy a contar porque pues si les estoy diciendo que vean la serie, pues no les voy a echar todo el cuento. Pero justamente allí explican, porque es un caso de la vida real, igual se pueden ir a googlear el caso de Gypsy en el síndrome de Munchausen y van a leer toda la historia, todo el expediente. Está muy interesante cómo termina, lamentablemente, el caso. Y tenemos también otro de los efectos que genera el síndrome de alienación parental, que es la violencia vicaria. También se van a leer un caso que es terrible, me parece uno de los casos más fuertes que vi este año, ¿no? Y es agredir a los hijos para hacer daño al progenitor con quien se está disputando, perdón, la custodia. El caso que se van a leer es el caso de el papá que asesinó a inicios de año a sus 2 hijas para vengarse de la mamá. Esto ocurrió en España, ¿ok? Ustedes ponen violencia vicaria y de hecho empezó el término violencia vicaria se entiende desde hace muchísimos años, pero empezó otra vez a tener renombre a partir de lo que hizo este hombre a inicios de año, me parece que entre febrero y abril. Ellos tenían custodia compartida, ¿ok? Pese a que él fue un agresivo con ella y pese a que ella le dijo al juez, oye, pero es que es un agresivo conmigo y probablemente sea un agresivo con las niñas, el juez dijo, oye, es que él tiene derechos, ¿no? Y tal vez contigo fue así, pero tal vez con sus hijas no. Con sus hijas era como muy lindo al principio, pero al final de la relación ella dice que también era violento con las niñas, sin embargo no tenía cómo probarlo. Finalmente el juez les da la custodia de los fines de semana al papá
y el papá, entonces, un fin de semana, pues, cuando se terminó la visita, pues no las lleva a casa. La mamá empieza a llamarlo y a decirle, oye, ¿qué pasa que no han llegado las niñas? Pasa el lunes, pasa martes, pasa miércoles. La madre va hasta el tribunal de familia diciendo, oye, es que incumplió porque no me entregó las niñas el domingo. Y resulta que en todo esto, pues el papá se desaparece, nadie lo encuentra. Finalmente pasaron creo que 2 semanas, 15 días, y el papá le dijo, ya vas a ver cómo vas a sufrir, vamos a ver ahora por quién vas a sufrir, vamos a ver ahora quién vas a dejar. Y mató a sus hijas, pero no solo las mató, se suicidó después, o bueno, intentó suicidarse, y no quería que encontraran los cuerpos de las niñas. Los cuerpos de las niñas se encontraron por pura casualidad, pero les amarró un ancla en los pies para que se hundieran en el mar. Es decir, el daño era estructural. Y a veces yo creo que el término violencia vicaria queda muy chiquito al lado de un acto tan horrendo. Yo lo discutía con un colega y él me decía, Sol, ¿no te parece que hay veces que la gente solo es muy mala, diabólica y perversa? Y le decía, bueno, sí, obviamente no vamos a hablar siendo psicólogos clínicos de que era malo, pero analícenlo. Si buscamos, bueno, es que es psicópata y es que actuó por violencia vicaria, queda tan corto, queda tan chiquito lo que hizo, que de verdad provoca decir, es que hay gente que es diabólica, perversa, maquiavélica, o sea, pero bueno, en este caso, pues en efecto era un psicópata, en efecto aplicó este concepto tal cual de violencia vicaria, y pues realmente fueron muy juzgados los tribunales en España, porque pues ella dijo, la esposa dijo, oye, me maltrataba y maltrataba a las niñas, no compartamos la custodia con este señor. Y los jueces consideraron que no. Entonces, bueno, el caso, si ustedes lo leen, el caso ha traído muchísimas opiniones, fue este año, y es como otra vez el superlativo de lo que es la violencia vicaria. Entonces les recomiendo que se lean ese caso que fue real, que se vean la serie de ACT, en donde vemos el síndrome de Munchausen en pleno apogeo, que termina de una forma bastante cruenta y que también es basado en hechos reales. ¿Ok? Porfa, pasa la lámina, ya con esta lámina que viene terminamos, me parece. Doctora, tengo una pregunta del Facebook. No sé si Ok. se puede, por favor. Nos Sí, claro, dice, claro. ¿cuáles son las características psicológicas de un padre que sufre los efectos de alienación a su hija cuando la madre alienadora a lo largo de la niñez y adolescencia persiste en efectuar actos de alienación? A ver, ya va. Este es un papá que, que la mamá está ejerciendo la alienación hacia él, es decir, la mamá le está hablando mal a la niña de él. ¿Sí? Creo que es así, ¿no? Sí, doctora. Sí. Sí. Los efectos son terribles. De hecho, hay algunas entrevistas que encontré, lamentablemente, les digo, esto da para mucho, esto da para una clase hasta de 4 horas, yo dispuesta, ¿eh? Pero encontré algunas entrevistas donde hay papás que incluso han abierto como campañas en redes sociales. Sabemos que ahorita con un hashtag tú te haces viral si el hashtag genera algún tipo de sensación en el entorno. Y este papá hablaba de cómo la mamá, casualmente él pudo grabar un episodio donde la mamá le estaba diciendo que no podía visitar a los hijos y lo insultaba y él lloraba. Y este video él lo publicó y se hizo viral aquí en México. Y resulta que, bueno, el juez empieza a tomar en cuenta que todo lo que decía la mamá de él era mentira. En el papá o en la mamá que estén siendo víctimas de alienación del otro progenitor, evidentemente hay mucha depresión, ¿ok? Y pueden haber, chicos, les digo, objetivamente, cuando descartamos depresión y el papá o la mamá dicen, tengo que continuar mi vida, pueden haber varias conductas, y una de las conductas que yo he visto en consulta es, mira, ¿sabes qué, Sol? Yo voy a dejar de pelear por eso, sea por A o sea por B, que mi hijo sepa algún día que luché por él, yo no sigo con esto, yo no sigo con esto. Entonces renuncian porque es un proceso muy arduo, renuncian porque es un proceso largo sobre todo, ¿no? Y por supuesto que los procesos judiciales largos agotan. Entonces puede darse ese caso, ¿ok? Que el papá se canse, que la mamá se canse y digan, mira, ya está,
por lo menos el caso de mi paciente, que lástima que no pudo estar para que ella les hablara un poco más, pero en el caso de ella no quiere por nada del mundo, ella dijo, no me importa seguir compartiendo la custodia 15 y 15, pero por supuesto que yo no quiero que le den la custodia completa a él. Yo voy a hacer todo lo posible por demostrar mi salud mental, por demostrar que soy una mujer responsable, bueno, que trabaja, pero él lo que quiere es quitársela. Y tan es así que, bueno, ya van en 15 y 15. Entonces ella dice, los años que me lleve, los años que me lleve, yo voy a luchar por mi hijo. Pero genera esto, ¿no? A veces ella y yo tenemos sesiones, a veces me escribes muy tarde y tenemos sesiones tarde porque está desesperada de algo nuevo que le hizo el padre alienador, ¿no? Es que no sabes lo que hizo. Y entonces la sensación de frustración es inmensa. Y esta sensación de frustración a veces, yo le digo, debes tener cuidado de no llevarla a tu hijo cuando tengas el chance de estar con él. Porque esto también puede pasar, ¿no? Es decir, estoy tan enojada, estoy tan frustrada que cuando tengo a mi hijo, cuando tengo a mi hija, este espacio, no lo disfruto porque estoy pensando en este nefasto, ¿cómo voy a hacer? Entonces, pues las características de un padre que está siendo víctima de la alienación del otro, pues son esas, ¿no? O puede renunciar y decir, ya está, renuncio, algún día él sabrá la verdad, o puede, pese a la depresión y el hastío, mantenerse en la lucha por obtener esta custodia o por obtener la custodia compartida, ¿no? Voy a leer algunas preguntas acá a ver si puedo, ¿no? Excelente, doctora. Tengo dos preguntas más, doctora. Si pudieran, Ok, con nuestros amigos de Facebook Live. ok, La ok. doctora, tenemos a la licenciada Emily Alejandro Gamión. Saludos también a la doctora. Doctora, cuando hay sentencia de tenencia y la madre haya logrado tener la tenencia, el señor apela, ¿es posible que dictamen el dictamen cambie? Si es posible, o sea, les digo, va a durar mucho tiempo. Les pongo otra vez de ejemplo a mi paciente. Ella tenía la custodia completa del niño. Y obviamente, y al final, ahorita en la lámina que sigue, les digo, hay que comprobar las situaciones. Y por ahí leí una pregunta de cómo se comprueba, pues ya les puse más o menos qué es lo que hace un perito a la hora de establecer si hay o no hay alienación o si uno de los padres alienadores, pero en este caso se puede abrir un proceso legal siempre y cuando se valide que lo que está diciendo esta mamá o este papá es real. Y la validación se hace a partir de la evaluación psicológica a un niño, ¿no? Pero no solamente una evaluación psicológica, también hay encuentros terapéuticos, hagan de cuenta 5 o 6, en donde el psicólogo, el perito se reúne con el niño y lo está constantemente evaluando. Hay que tener en cuenta, chicos, que las evaluaciones también hacia los niños son distintas a las evaluaciones que se hacen con los adultos, ¿no? Entonces, en este caso sí se pudiese abrir un proceso, pero no necesariamente el proceso indica que la madre va a perder la custodia, ¿no? Excelente, doctora. Tengo la última pregunta, que es de la doctora Janie Carmela Ocampo Sánchez. La saludamos cordialmente de parte de Uriápolis. Nos dice, ¿puede dar la patria potestad al padre si la madre no deja ver a su hijo? Sí, sí, sí. Por lo que sí, se están obstaculizando los acuerdos a los que ya se han llegado, como se los leí en el artículo que se actualizó en el 2004, se le puede quitar la patria potestad, por supuesto que sí. Y la última pregunta, doctora, nos dice el doctor Juan Orlando. Buenas noches, doctora. Soy divorciado y cuando tenga mi hija, cuando mi hija mayor era niña, su mamá no me dejaba salir solo con ella. Quería estar ella. En eso, alineación parental, bueno, quiere decir, creo que si hay un caso de alineación parental. Sí, totalmente. Total y absolutamente. Esto de cuando yo te pongo condiciones, y esto sí tiene que ver mucho con las carencias mías como mujer. Entonces yo te pongo condiciones y yo digo, bueno, líder, sí, puedes llevarte al niño, pero el niño no sale sin mí.
pero ¿por qué no? Los dos tenemos los mismos derechos y ya tú y yo no estamos juntos. No, el niño sin mí no sale y esa es la ley. Sales con el niño, sales conmigo. Esto, por supuesto, que es alienación, porque entonces después, ¿qué es lo que está viendo el niño? Papá no quiere salir conmigo. El niño no está viendo la conducta de la mamá. El niño está viendo a papá no quiere salir conmigo. Por supuesto que sí. Esta es una característica de alienación parental. Doctora, una pregunta. ¿La alienación parental es una enfermedad, nos dice, o es un trauma psicológico? Ah, muy buena pregunta, se los comenté al principio. No se reconoce, ¿ok? El DSM-5 no lo reconoce como una enfermedad. Cuando en la sociedad, fíjense, cuando en la sociedad hablamos de síndromes, y hay muchos, les voy a poner un ejemplo, el síndrome de Peter Pan, el síndrome del impostor, el síndrome de Caperucita, se los juro que existen. No estamos hablando necesariamente de que sí, ya sea una patología. Estamos hablando de que hay características particulares, distintas, ¿no? Que hacen, valga la redundancia, distintiva una actitud, una conducta. Entonces, en este caso no se reconoce como una enfermedad, se reconoce como una serie de características que coadyuvan a que el niño sea una persona disfuncional. ¿Ok? Sobre esta disfuncionalidad, entonces decimos, es producto de la ambivalencia que siente en el hogar o de los conceptos negativos que tiene en torno al papá o a la mamá. Pero hasta ahora no se considera un trastorno per se, no se considera, digamos, no hay como una pastilla o algo para mejorarlo. Lo que sí hay es terapias familiares para que los padres acudan, los padres y los niños, y entonces enseñarlos a tener nuevas formas de relación. Por ejemplo, mi paciente dice, yo no quiero tener nada que ver con él. Cuando salga la resolución, yo no quiero tener nada que ver con él. Y ya el tribunal le está diciendo, ustedes necesitan terapia. Ustedes necesitan terapia. Y ya yo la estoy preparando como mi paciente, ya yo la estoy preparando a, esto va a pasar. El tribunal te va a decir que tú necesitas terapia porque la necesitas. Porque tu hijo apenas tiene 8 años. Tú no puedes decir más nunca en la vida lo voy a ver. Tú lo tienes que ver y tú tienes que soportar el poder verlo. Entonces, ahorita lo que están haciendo los tribunales es eso, ¿no? En lugar de quitar patria potestad, en lugar de tener sentencias tan severas como ya no lo ves más, pues mejor vayan a terapia, mejor resuélvanlo en estos entes que se encargan de mediar entre los conflictos familiares, que no solamente son los psicólogos, ¿no? También los trabajadores sociales, también los sociólogos que pertenecen a las unidades forenses de los entes que se encarguen de estos conflictos. Doctora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Referente a la alienación parental, bueno, estamos viendo de menores de edad, pero ¿qué sucede si es una persona mayor de edad? Bueno, en caso de las personas de la tercera edad, muchas veces una bueno, de los hijos tienen al abuelo en casa, pero quieren tenerlo para ellos y no quieren compartir con los demás. Y muchas veces le dicen, no, no vayas porque aquí estás mejor, o no te van a dar alimentos como yo te doy. Ahí sí también hablaríamos de alineación parental o qué No, tipo, por favor. no. Estos son otro tipo de conductas. Pues ya tendríamos que hablar de, por ejemplo, de quién está fomentando esta conducta. Pero digamos, esta teoría es muy puntual. El síndrome de alienación parental solamente se da de progenitores a hijos, o como decía alguien por allí, solamente de papá y mamá, no, de los encargados de crianza a hijos, ¿ok? A hijos que son fácilmente manipulables, porque sabemos que los niños son fácilmente manipulables, a niños que no se cuestionan. Si a mí me dicen, por ejemplo, oye, lo que pasa es que Reader es un nefasto porque él es un mal padre, ¿no? Yo voy a decir, pues yo le voy a preguntar, ¿no? Yo voy a comentarle esto, yo voy a decir, oye, por ahí están diciendo que tú eres un mal papá, esto es decir, yo no me voy a dejar, o sea, es decir, yo no voy a generar una conducta distinta a la que pueda tener contigo a partir de un comentario, porque es que no se da así, porque yo tengo criterio, yo tengo un pensamiento lógico formal. Entonces, la alienación parental solamente se da de progenitores o encargados de crianzas a sus hijos
para que fomente un odio, un desprecio hacia uno de los responsables de crianza. Entonces, esto que se da de no veas a mi mamá o de no veas a... Estos son otro tipo de fenómenos que no tienen que ver, no se enmarcan en esto y que tal vez por el tipo de complejidad, pues los pudiésemos analizar un poco más de quién está negándote ver a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Hay casos en donde si yo sé que mi hermana es una delincuente y mi mamá solapa las conductas de la delincuente, pues yo me salgo del núcleo familiar, ¿no? Pero entonces cuando yo quiero ver a mi mamá, pues mi hermana delincuente me lo impide. Ah, bueno, aquí hay un fenómeno, la delincuencia de esta chica me está impidiendo a mí acercarme, pero esto no tiene que ver con la alienación parental. Entonces, como le dije a la compañerita que me hizo las preguntas de la mamá que pilló al esposo en la infidelidad, hay que analizar los fenómenos, ¿no? Es precisamente es la fenomenología, qué es lo que sucede, estos pasos que nosotros como psicoterapeutas nombramos, el proceso, ¿qué pasó? ¿Por qué no dejas ver a tu, por qué no dejas que fulano vea a su mamá? Ok, ¿y qué le hizo tu mamá a fulano que tú no dejas? Pero no sería alienación parental. Una señal para que les quede muy claro es solo se da de padres responsables o de progenitores hacia hijos y solo se da hacia menores. ¿Por qué? Porque son susceptibles, porque son fácilmente manipulables, porque no tienen criterio, porque los puedes fácilmente hacer sentir culpables por acciones y sabemos que los niños, ay, qué feo, ya no me quieres, no, mami no te va a querer porque si eres así de feo, mami no te quiere. Eso es una manipulación y eso muchos padres lo hacen de jueguito y el niño cede. Bueno, sí, sí, una cucharadita más de la sopa, sí, porque si no vas a ser un niño feo y mami no te va a querer. Eso es manipulación. Entonces, sucede y funciona solamente con niños porque los niños son fácilmente manipulables. ¿Ok? Excelente, doctora. Muchas gracias. Doy pase No, ya a terminamos las... la última, o sea, todavía queda Perfecto. una lámina que son ya la conclusión de qué es lo que vamos a hacer entonces. Ya es la última, lo prometo. No se preocupe, nuestros participantes están totalmente atentos, Ok, doctora. fíjense, estos son los efectos, algunos de los efectos del síndrome de alienación parental en los niños. Fíjense, recuerdos del niño, ok, recuerdos que tiene este niño, ok, totalmente destruidos y alterados. Obstáculos en la relación con el progenitor alienado, evitando un vínculo seguro. Sensación de abandono y pensamientos disfuncionales. Patrones de relaciones patológicos. Y esto lo vemos cuando dicen, ay, es que yo no sé por qué siempre escojo mal a mis parejas. No es porque Venus está en Marte, muchachos, porque les tengo la noticia, no es porque Sagitario está en ascendente, no, es porque de alguna forma mi inconsciente está repitiendo algo que ya yo viví y esto se le llama compulsiones a la repetición, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos los patrones de relaciones con amigos, con parejas, nos damos cuenta entonces de que tal vez no hubo un vínculo sano con alguno de los progenitores porque fui alienada. El principal referente o modelo del niño será con el progenitor patológico. Imagínense ustedes entonces, ¿no? Yo le creo a mi mamá, mi papá es un nefasto y ojalá se muera ese viejo, ¿no? Entonces yo resulta que hago alianza con el que verdaderamente está enfermo. Entonces, si mi principal referente es un padre o una mamá enferma, pues ¿cómo va a ser mi vida, no? Puede inducir, fíjense, el SAP puede inducir a depresión crónica en los niños. La mayoría de los intentos de suicidio, al menos de España, que se han relatado de qué pasa porque un niño de 8, 9, 11 años intenta suicidarse es porque está en disputa legal para ver con cuál de los padres se queda. Conductas autolesivas se empiezan a cortar, empiezan a arrancarse el cabello, empiezan a comerse las uñas, trastornos de identidad e imagen, sentimiento incontrolable de culpa. ¿Por qué? Porque dice, si me quedo con mi papá soy malo para mi mamá, si me quedo con mi mamá soy malo para mi papá. Y es cuando empiezan un poco a ejercer este mecanismo que les expliqué, la retroflexión. Bueno, pues me agredo a mí mismo porque no puedo agredir a quienes me están agrediendo. Y empiezan a tener comportamientos de hostilidad, no solamente de depresión, sino también de hostilidad. Ahora sí, pásame la lámina.
Y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sí existe y que tal vez tenga nombres distintos de acuerdo a los fenómenos, pero que sí existe. Mire, mañana lo pueden llamar síndrome de un papá loco, ¿no? Y va a seguir siendo alienación parental. Y pasado mañana lo pueden llamar síndrome de la ausencia parental. Y va a seguir siendo lo mismo, el fenómeno es el mismo, es decir, yo como papá quiero que tú detestes al otro porque el otro no me quiso, y yo no quiero que tú tengas un vínculo con este que no me quiso, o con esta que no me quiso. Entonces lo primero es reconocer nosotros, ¿ok? Nosotros, reconocer que existe, y en el entendido de que alguno de ustedes sea padre o madre de familia y que esté atravesando por una situación similar. Sé que el reconocimiento no es fácil, sé que no es fácil decir, ay Dios, a veces sí le he dicho a mi hijo que su papá es un nefasto porque se fue con una muchachita de 19 años, ¿ok? Y no está, digamos, uno no se siente tan bien cuando uno reconoce sus sombras, pero les prometo que cuando uno reconoce sus sombras, me decía de una paciente, Sol, me siento como libre. Y él decía, justo eso, ¿no? La libertad que uno empieza a tener cuando uno dice, pues ya no me quiso, ¿no? Claro, es un proceso y duele, y sobre todo si hay hijos de por medio. Pero cuando uno dice, bueno, ya está, ¿quién soy yo para que me quieran toda la vida, no? Ya está, no me quiso. Cuando uno acepta que puede hacer eso, hay un reconocimiento, ¿no? Y después del reconocimiento viene entonces la consideración y el determinar, justo lo que decían por allí en el chat, considerar, no es la consideración de, ay, pobrecito, no, las consideraciones legales que implican la alienación parental. Y después determinar si hubo, determinar si no hubo, determinar si yo soy un papá alienante o si yo estoy siendo alienado como papá o como mamá. Si a mí me están ejerciendo alienación, si yo veo que mi hija dice, ay, vamos a salir con la tonta de tu novia, allí, ojo con eso si ustedes están siendo padres víctimas de la alienación. Un adolescente me decía, ayer me parece, o antier, el chicle de la novia de mi papá. Y yo, ¿por qué es un chicle? Porque no se le despega ni un momento. Y digo, no, la gente no, para empezar, no estamos pegados. Desde ahí tu discurso está mal. Bueno, o sea, Sol, no literal, no, literalízame tus oraciones. A mí no me estás hablando con simbología. Y entonces decía, bueno, o sea, sí, a veces no estás totalmente alienada. La chica tiene 16 años, pero tiene una mamá que desde los 8 años le está diciendo, tu papá es un mujeriego. Entonces, claro, ella dice el chicle de la mujer. Discurso, y por supuesto el papá dice, es que yo lo único que quiero es que trate bien a la que ya es su esposa, de hecho. Entonces, ok, consideración y determinación, determinar si esto está siendo alienación o si esto está siendo otro tipo de conducta, ¿no? Y por supuesto, el análisis de evidencias. Yo no puedo llegar nada más al tribunal y decir, hola, sí vengo a poner una denuncia porque yo como papá me siento atacado porque mi hijo dice que mi esposa es una nefasta y que yo soy un nefasto y yo creo que estoy siendo alienado, ¿no? O sea, aquí evidentemente si tú vas a poner una denuncia, la denuncia tiene que constar de pruebas, tienes que llevar un proceso legal. No, mire, nosotros tenemos custodia compartida y ya no me deja ver al niño, o nosotros teníamos pendiente este fin de semana que yo iba a pasar 24 y 31 con el niño, y a partir de esta evidencia, de esto que es real, es cuando empieza un proceso jurídico. Yo no voy nada más a decir me siento mal porque me están alienando y ya me van a dar paso a un proceso jurídico. No es así de sencillo, porque aparte ya les dije, dura muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ahora sí, chicos, con esta lámina pues terminamos. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, muchísimas gracias por sus preguntas. Estoy fascinada porque les cuento que yo dije, por la hora, tal vez, no van a estar como muy participativos, ¿no? Dije yo, pero me ha encantado, gracias por compartir sus experiencias. En algún momento a mí también me lanzaron por ahí unas cosillas que después yo objetivé. Me encanta cuando nosotros como adultos podemos objetivar y decir, papá no era tan malo. O sea, el hecho de que fuese mujeriego no lo hacía un mal papá, o el hecho de que mi mamá tuviese varios novios no lo hacía una mala mamá. Tal vez ella necesita trabajar sus heriditas para manejar su histeria, pero eso no la hace ser una mala mamá, eso no la hace ser un mal papá, pero nos toca ya a nosotros como adultos resignificar esa parte de nuestra historia. Y cuando nosotros resignificamos, escribimos. Le decía a mi paciente hoy, tú puedes reescribir tu historia desde tu postura como mamá.
ya no como hija, sino ahora como mamá. Entonces, se los regalo a ustedes. Ustedes como papás y como mamás, ¿cómo pueden contribuir a que sus hijos no sean hijos que a los 17 ya tengan que ir a terapia a trabajarlos a ustedes? A Mauricio, a Ivana, a Rieder, a decir, pues es que mi papá me dijo esto, pues es que mi mamá me dijo lo otro. ¿Cómo contribuyo yo a que mis hijos no tengan que ir a terapia a trabajarme a mí? ¿No? Eso yo creo que es la pregunta. Muchísimas gracias por sus comentarios, por las preguntas, por la participación. Y me encanta y esperemos que nos veamos en enero en muchas más actividades. Yo soy docente de psicología criminal, de psicología penitenciaria, pero justo les decía que estoy fascinada con hablar de otro tema que, aunque involucra lo jurídico, digo, no es tan cruento como lo penitenciario, la psicópata. Entonces digo, esto me encanta porque aparte es algo que yo veo mucho en mi consulta. Entonces, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Que tengan buenas noches, que descansen. Reader, te doy la palabra. Sí, doctora, bueno, muchas gracias. Nuestros participantes, bueno, nosotros no nos hemos equivocado. Bueno, en parte no me equivoqué. Antes, al contrario, ha sido la expectativa de mi parte y de nuestra institución era muy grande y usted lo ha sobrepasado ello. Sé que todavía nuestros participantes la están conociendo, pero la mayoría, a ver, por favor, quisiera saber corazoncitos para saber si qué tal les ha parecido la ponencia, por favor, y con eso demostrar pues realmente que les ha gustado. Ya tenemos al doctor Mauricio López, que disculpe su esposa, quizás está mandando corazoncitos, por favor, no es que, doctor, sino que estamos, es una reacción nada más. Excelente ponencia, doctora. Excelente ponencia, el doctor Mauricio, el doctor Juan. Doctor Juan, no sé si cabe la posibilidad de activar su audio y unas palabras, por favor. ¿Sí? A ver, levante su manito, a ver, los que quieran participar y cerramos también la ponencia. Por favor, les voy a dar pase a 5 participantes. ¿Qué tal les apareció la ponencia? Solamente referente qué les ha parecido y si les gustaría una nueva ponencia con nuestra doctora, aunque ya está programado en el diplomado, pero que sí, más próximo, por favor, ahí tenemos al doctor Juan. Doctor Juan, ¿cómo está? A doctor Juan Eduardo, ¿cómo está, doctor? Solamente de la ponencia, por favor, para ya finalizar. Excelente. Bien, Gracias, doctor. muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, excelente la ponencia de la doctora, mucho más sobre su experiencia que ella tiene en el campo ya de la psicoterapia, ¿no? Y también como dice que es especialista en psicología criminal. Y bueno, el día de hoy hemos aprendido mucho, creo que todos nos vamos con conocimientos, pues, con bastante, ¿no? Con conocimientos bastante, básicos, ¿no? Para poder, determinar, esta problemática, ¿no? Como es el síndrome de alienación parental, ¿no? Muy bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Esperemos doctor. que todos nos vayamos fortalecidos, ¿no? Sí. Excelente, doctor Juan, muchas gracias. Bueno, quisiera también 4 participantes más. Por favor, pueden levantar su manito. Al doctor que tiene el nombre de su esposa, creo, la doctora Ivana, sí, no sé si le puedo dar audio. A ver, doctor, porque he visto que estaba escribiendo, doctor, y me parece muy bien. Eso no. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Sí, muy agradecido por la oportunidad de poder entablar una comunicación directa con la doctora Soli. En verdad, estoy pasando por una situación bastante, digamos, bueno, aunque siento vergüenza ajena, y definitivamente justo estoy en estas semanas con referente a la manifestación de tanto de la progenitora de mi niña, así como mi suegra. Y definitivamente esto me da varias luces para poder enfocar bien la demanda y todo lo que deviene el proceso. Es un proceso largo, sí. Yo ya vengo luchando hace 7 años y definitivamente le estoy inmensamente agradecido porque ha dado justo en toda la temática que se da. Definitivamente, como bien rezan las novelas, los que callan las mujeres, pero también hay otra novela que los que callamos los hombres. Lo sé, lo Y, súper sé, Iván. y muy agradecido por la atención. Esperemos ver la posibilidad de que ya el próximo año
en el diplomado y poder seguir tomando todos sus consejos y su perspectiva como profesional de la salud. Muy agradecido por la atención. Muchas gracias, Iván. Gracias, Rider, por la oportunidad. Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, que sí, muchas veces lo que callamos los varones, y es verdad, no solamente todo, bueno, ahora por eso nosotros hemos buscado este diplomado de violencia contra la mujer integral del grupo familiar, no en tema subjetivo, sino objetivo, para la cual es la defensa también del abogado defensor, desde el ámbito también de la psicología, que no todo es la mujer nada más, siempre con, bueno, bueno, siempre que buscan decir no solamente la mujer, ella es la única que va, la más débil, pero no, no, aquí el débil es psicológicamente las personas, pues bien puede ser hombre o mujer. Es así, Reader, muy bueno eso. Doctora Jenny, le damos pase y faltarían 2 más y cerramos. Así que aprovechen, estimada doctora. Doctora Jenny, solamente qué tal le pareció la exposición y finalmente, no sé, darle la bienvenida ya a la doctora a Uriápolis. Doctor Rida, buenas noches. Muy interesante realmente el tema que ha tratado la doctora. Muy agradecida por la exponencia. Ha sido una noche de aprendizaje a pesar del arduo trabajo que tenemos nosotros, pero nos damos ese tiempo para tener un poco más de conocimiento. Muchos de nuestros colegas desconocen al respecto de muchos temas, y muy agradecida a la doctora por su exponencia. Esperemos que se dé pues la oportunidad de dar otro curso, ¿no? Sobre todo, creo que usted va a estar en el Congreso, entonces definitivamente que ahí vamos a estar ahí todos. Y muchísimas Sí. gracias, doctora, que Dios le bendiga, Amén. que siempre le cuide sus pasos y para que usted también nos pueda dar su conocimiento. Muchas gracias y que tenga una excelente noche. Feliz noche también. Ahora tenemos, ya faltaría uno más y cerramos. A ver quién es el afortunado y quién es el valiente. Bueno, a ver, quisiéramos saber uno más, por favor, y cerramos al doctor, a ver. Ahí está, el doctor Marcelo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Uriápolis. Sí, bueno, muy buenas noches. Yo quiero felicitar a la doctora Sol por su exposición muy interesante y se aprende mucho, ¿no? Y también quisiera que siga exponiendo siempre todo el año 2022, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, doctora. Nosotros agradecidos a todos nuestros participantes. Son, bueno, 108 que hemos quedado, pero habíamos llegado a 180, pero han estado permanentes, así que nos alegra, licenciada. Un gusto conocerla, ya, y también nuestros participantes recién. Sé que muchos de los que están conectados van a comentar sobre esta exposición, pues que no solamente por la familia Uriápolis, por nuestra institución, sino por los conocimientos que nos ha brindado usted. Siendo así, doctora, que tenga un buen fin de semana, ya estamos puertas del domingo, cuídese mucho, Dios le bendiga y ya le estaremos informando también sobre una nueva capacitación. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que se quedaron también. Y pues chicos, en enero se vienen cosas, entonces ahí nos vamos a seguir viendo. Descansen ustedes también y por favor llévense esa reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de padre soy? ¿Qué tipo de hijo estoy criando? Y cómo mis heridas de repente las estoy replicando en mis hijos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos no tengan que ir a sanarme a mí a terapia? Muchísimas gracias, nos vemos en enero, encantadísima de estar acá con ustedes esta noche, de verdad que sí. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, estimados participantes, de nuestra parte también, Uriápolis totalmente agradecidos, cuídense mucho, Dios le bendiga, y el día de mañana seguimos con las capacitaciones, porque Uriápolis no para, hasta el día de mañana.